recopilación de recuerdos, sueños, vivencias enigmáticas, anomalías relatadas por las propias personas. Que han sido sueños que están muy marcados en mi mente, los recuerdo con mucha claridad y a mí me parecen inexplicables. No he encontrado una respuesta a todo esto, pero empieza el relato. Yo vivía hace algunos años, como les digo, cerca del Bosque de Aragón. Vivía en una casa, la verdad era una casa linda, una casa grande, que tenía un jardín al fondo. Y bueno, yo vivía ahí sola, había muchas cosas que me agradaban. Y bueno, yo en ese tiempo fumaba y todas las noches antes de dormir me fumaba un cigarro en la sala. Me iba a dormir, usaba una bata roja que me gustaba mucho, que era de toalla, la bata. Era una toalla de baño, pero me gustaba dormir con ella porque era muy calientita. Y entonces solo recuerdo que mi recámara era pues una recámara de tamaño normal. Mi recámara, mi cama tenía una cabecera que tenía integrada la cabecera y los burós, todo junto, era solo una sola pieza. Y al frente de mi recámara o de la cama había un mueble enorme que ocupaba casi toda la pared. Tenía 2 espejos y una puerta central. Entonces, esos espejos permitían que se reflejara toda la recámara, toda la habitación. Y al lado izquierdo estaba la ventana, que tenía unas cortinas en un color verde muy, muy suave, y siempre penetraba la luz de la calle hacia el interior de la recámara. Eso a mí me gustaba porque en ese tiempo me daba un poco de miedo la oscuridad. Entonces era perfecto que entrara la luz y me hacía sentir tranquila para dormir. Siempre, siempre he dormido del lado izquierdo de mi cama. Cualquier cama en la que yo me duerma, siempre duermo del lado izquierdo. Y entonces, después de mi cigarro, me fui a dormir. Y resulta que empezó un sueño. Yo digo que fue un sueño. Si alguien alguna vez me lo puede explicar, sería fabuloso. Entonces empieza ese sueño, observo yo, ángeles, estoy mirando todo desde la pared. Estoy en la parte alta de la habitación, como si estuviese pegada en la pared, y observo la ventana, cómo entra la luz, observo el mueble con los 2 espejos y la puerta central. Veo la puerta de la recámara que da hacia la sala. Del lado derecho había una puerta más que daba a otra habitación donde tenía la televisión, tenía un pequeño estudio. Y del lado izquierdo, del lado derecho también estaba el closet. Y entonces las puertas siempre estaban abiertas. Y yo dejaba siempre la luz encendida del jardín y eso hacía que entrara la luz al comedor y entonces la casa no estaba en penumbras nunca o no estaba oscura. Y entonces me voy a dormir y empiezo a observar desde la pared todo. Observo todo. Y también me doy cuenta que hablo con alguien. Y a ese alguien yo le digo que por favor la despierten. Y me refiero a mí que estoy y que me veo en la cama con la bata roja y una colcha gris que tenía en ese momento en mi cama, sobre la cama. Entonces, a esa presencia que está junto a mí, porque no la puedo, no tengo idea de qué sea, simplemente hablo y digo, despiértenla porque tiene miedo. Y entonces yo, la que está dormida, estoy teniendo ese sueño.
pero de repente hay una presencia más en esa habitación que cruza por la puerta de la sala hacia la recámara. Veo a un ser enorme. Es que las dos lo ven. Es la cosa que no puedo explicar, yo no sé cómo. La que está en la pared lo ve, pero esa no tiene miedo. Pero la que está acá, sí. La que está dormida, la que está en la cama, sí tiene miedo. Y entonces empiezo a ver esa presencia que cruza la puerta y es un ser, pues bueno, o sea, es enorme, tiene un color oscuro, sí puede decirse que es rojo, tiene unos ojos amarillo brillante, tiene unos cuernos prominentes que salen de su frente hacia arriba. Si yo digo que soy la que está afuera y que está mirándolo desde la pared, puedo decir que es un ser que tiene una buena estructura física. Es muy musculoso, tiene unas piernas fuertes y tiene unas patas como caballo. Se ven sus pezuñas y se ve una cola larga que tiene. Y ese ser empieza a caminar, cruza la puerta y empieza a caminar entre el mueble y el final de la cama. Empieza a caminar por ahí. Nunca lo veo reflejado en el cristal o en el vidrio o en el espejo. Él no se ve reflejado. Pero la que está dormida sabe que se va a acercar a su cama. Y entonces, yo que estoy dormida, de repente siento como unos puños y una rodilla se clavan en la cama y siento cómo se sume. Ese ser de repente lo veo junto a mí y la que está arriba dice, despiértenla porque tiene miedo. Y en realidad sí tengo miedo, porque cuando yo siento el movimiento en la cama, que se sumen y siento esa cercanía de ese ser, entonces me despierto con desesperación, con mucho miedo y me levanto rápidamente de la cama, voy hacia atrás del mueble, detrás de la pared, estaba el apagador, enciendo la luz. Me voy a la sala, prendo la luz. Me voy a la cocina, prendo la luz, me asomo por la ventana del comedor y tomo mis cigarros, enciendo uno y me siento en el sillón individual de la sala, pegando mi espalda al respaldo, porque eso me hacía sentir segura. Empecé a fumar, prendí el cigarro y empecé a fumar y lo único que dije fue un mal sueño. Pero esa presencia que está en la pared y que sé que soy yo, no tengo miedo. Solo sé que ahí estoy bien y con quien hablo le digo que por favor la despierten porque ella tiene miedo. Y ella soy yo misma. Entonces, finalmente ese ser, en el momento que yo abrí los ojos se fue, pero si lo recuerdo, de verdad que tenía una figura perfecta. Tenía una cara completamente angulosa, o sea, sus facciones eran, era una cara grande, pero muy marcados sus pómulos, su sonrisa, pero bueno, no sonreía como sonreímos, ¿no? Sino tenía como una marcada carcajada en su cara, pues no muy agradable. Pero bueno, no agradable para la que estaba dormida o la que está dormida, que en ese sentido entiendo que es ahí donde radica mi miedo, en sentir que hay algo en mí que tiene que despertar. Pero ese no es el único sueño. Me cambié de casa. Me fui de ahí y me llevé mi recuerdo. Y a la siguiente casa que me fui, bueno, pues
ocurrió lo mismo. Yo continúo con ese miedo, el miedo a la oscuridad. Y entonces voy un día a dormir, ya es tarde y voy a dormir. Entonces siempre dejaba la luz del baño encendida y la puerta de mi recámara entreabierta para que esa luz del baño cruzara, ese pequeño hilo de luz cruzara mi cama y yo pudiera dormir. Entonces solo recuerdo que me fui a dormir. Yo pocas veces uso pijama, entonces con mi ropa interior y una camiseta gris que no se me va a olvidar, me fui a dormir y nuevamente empezó ese sueño donde yo misma, Ángeles, me veo en la parte alta del closet. Era un closet que estaba de piso a techo y pareciera como si estuviera la puerta abierta del closet y yo estuviera sentada en el maletero del closet. Igual estoy con alguien. Ese alguien está conmigo y es un alguien con el que yo hablo. Y le digo, es que la deberían de despertar porque ella tiene miedo. Nunca me refiero a mí por mi nombre cuando estoy ahí. Solamente digo, despiértenla porque tiene miedo. Y entonces yo, que estoy dormida, estoy en la cama, empiezo a sentir como una mano empieza a tocarme fuertemente el cuerpo. Siento me aprieta los brazos, me aprieta las manos. Siento cómo se recarga en mí esas manos y de repente siento como el puño se pone sobre mi estómago y empieza a apretar como si me quisiera sumir en la cama. Y yo, que estoy dormida en la cama, estoy sintiendo eso y estoy muerta de miedo. Quiero despertar, quiero hablar, quiero que alguien me escuche. Yo siento que estoy gritando, pero en realidad creo que no. Y arriba, esa Ángeles dice, es que despiértenla porque tiene miedo. Y me despierto siempre bruscamente, el sueño se esfuma, estoy asustada, me despierto, igual fumo. Bueno, fumaba en ese momento. Y entonces, solo se va. Se va el sueño, me quedo asustada, sin comprender, sin explicarme por qué tengo miedo y la que está fuera de mí no lo tiene. Entonces es como de qué manera alcanzo esa, o de qué manera puedo diferenciar eso. Ese fue un segundo sueño. Después de eso, en esa misma casa, todo esto siempre había sido en las noches. Ese otro sueño de repente se da en un fin de semana, un sábado que estoy en casa, que no trabajo y que puedo hacer las cosas que me gustan. Y entonces estaba en pijama, estaba usando una blusa que me regaló una tía que quiero mucho, una hermana de mi mamá. Es una blusa con flores, con rosas, y un color muy tenue. Entonces yo traía esa blusa, es como un blusón largo. Y entonces solo me fui a dormir. Bueno, no me fui a dormir, más bien me recosté en la cama porque estaba leyendo. Me llevé el libro que estaba leyendo y solo me recosté, puse mis manos puse mis manos bajo mi nuca y con una mano agarré el libro y entonces estaba leyendo y de repente me quedé dormida. ¿En qué momento? No lo supe, pero hubo un momento, mi brazo quedó así, en esta posición, y solo de repente lo levanto y oigo como
como si fuera algo acuoso. Mi brazo hubiese salido como de una gelatina así. Y de repente me levanto. Completamente me levanto, pero al momento que me levanto sí se oía como que salía yo de una cosa con agua. Y ya cuando estoy levantada, entonces me doy cuenta que estoy en la cama. Estoy ahí dormida. Estoy con un libro, con el libro que estaba, lo tengo aquí, justo en el pecho. El libro está abierto. Yo estoy dormida. O sea, verme ahí es una sensación tan increíble. Entonces me veo vestida, con el libro, mi brazo, la almohada, la recámara, la ventana, la puerta, el closet. Veo todo. Y estoy ahí, de pie. Y de repente escucho a mi mamá. Y me dice mi mamá que siempre en la vida había tenido problemas con el control del Sky. Llega y me dice, es que a ver si por favor me puedes enseñar cómo se usa este control. Entonces me tomo el control en mis manos y le digo, es que es muy fácil, mira, esto se usa así, asado, y de repente oigo a mi sobrino Oscar que está subiendo las escaleras y oigo a su tía que le dice, Oscar, te vas a caer, bájate de las escaleras, siempre lo regañaba. Y el niño sube y baja las escaleras sin problema, sin miedo, sin que se caiga. Y entonces, de repente, mi madre se va de la habitación, el niño deja de escucharse en las escaleras y yo de repente digo, ¿y ahora cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a regresar? No supe. No supe, solo me dio un poco de miedo, ¿cómo voy a regresar? Y solo desperté. Despierto, veo que tengo el libro en el pecho, todo estaba como en orden, pero nuevamente sin poderme explicar por qué razón. Me siento, ahí ya no tuve miedo, pero me siento como extrañada por estas cosas que acontecen. He tenido, después de eso, hubo otro sueño más. Bueno, es que en todo esto, en esta búsqueda que he tenido de explicarme por qué siempre tengo miedo, por qué tanto miedo a la oscuridad, por qué si se va la luz, tengo que correr a encender una vela, o por qué tengo que correr a prender un encendedor. Hoy ya no fumo, o ya no experimento ese miedo que experimentaba antes. Hubo un momento en el que ese miedo se rompió y ocurrió en una sesión a la que acudí porque ya era demasiado para mí. Creo que ahí es donde encontré la salida. Fui con unos monjes. Me dijeron que eran unos monjes. Ellos los llamaban los monjes Ishayas. Yo solo fui, me dijeron que fuera vestida de blanco. Yo fui vestida de blanco, fui con toda la intención de poder romper con eso, porque ya estaba un poco harta. Y entonces, al momento que llego, me dijeron que llevar un sleeping bag. Entonces llevo mi sleeping bag y bueno, ya me ponen ahí a hacer la sesión. Me pongo dentro del sleeping bag, me dicen que cierre los ojos, que haga todo lo que ellos me van a decir. Y entonces yo escuchaba aquellas voces que hablaban y yo simplemente empecé a meditar, como ellos me lo indicaron. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nuevamente veo a esa Ángeles afuera y a esa Ángeles dormida. Dos. Pero entonces yo digo, somos dos porque está la que está afuera, está la que está dormida, pero hay alguien más como observando.
Hay alguien más que observa a la que está dormida y a la que está arriba. Entonces, en realidad somos tres. O sea, siempre hemos sido tres. Porque, no sé, miro como desde diferentes perspectivas y entonces es como inexplicable para mí. Y entonces, ya que estoy dentro de ese sleeping bag, entonces me veo fuera y la que está dormida dentro del sleeping bag empieza a sentir nuevamente esa mano. Yo siento que es una mano, no sé si sean dos, pero siento que me agarra. Siento que me agarra fuertemente, pero es una sensación de mucho temor. Entonces, fuerte me agarra y empiezo yo como a querer despertar porque tengo miedo. Y nuevamente la que está afuera dice, despiértenla porque tiene miedo. Pero en realidad nadie me despierta. Y entonces, cuando esas manos, es que no sé si sea una o sean dos, pero siento que me agarran y me lastima, de repente escucho un murmullo en mi oído. Algo que sonaba así como un... ¿no? En ese momento sentí mucho coraje y dije, ya estuvo. Ya me tienes hasta la madre. Eso fue lo que dije. Quiero que te largues. Pero entonces, sí lo dije yo. O sea, hay alguien más que observa, está la que está parada, y de repente empiezo a elevarme. La que está en el sleeping bag, empiezo a elevarme a la altura del estómago de la Ángeles que está parada. Y entonces quedo justo a la altura de su vientre. Y en ese momento solo desperté. Ni estaba elevada, porque no me caí, porque no me golpeé, solo era un sueño, o no sé qué diablos fue. Pero entonces, después de eso, que puedo recordar solo que fue en un mes de noviembre, pasaron los meses, no sé cuántos, pero hoy puedo decir que puedo vivir con las luces apagadas, puedo subir y bajar, se puede ir la luz, puede haber un apagón mundial y no tengo problema en no encender la luz. De eso sí me siento agradecida, no sé con quién, pero solo sé que se fue. Hoy ya no tengo miedo. Hoy ya no me angustia. No me asusto. Eso es algo que me dejó súper sorprendida y que para mí es algo inexplicable, pero sí lo agradezco. Hay un relato más. Ese ya fue después de ese rompimiento, vamos a dejarlo como un parteaguas, de que entonces ya no me da miedo, aparte ya dejé de fumar. O sea, ya cuando estoy en ese sueño de rompimiento, yo ya no fumaba. Entonces, ya no tenía de qué echar mano. Entonces, yo creo que por ahí fue. Pero después vino un sueño. Había una situación económica difícil, ¿sí? Estábamos en un negocio. El negocio no iba tan bien. Tuvimos que dejar de hacer ciertas cosas y dejar unas oficinas en las que pues teníamos montado el trabajo. Se tuvo que dejar y llegamos a un lugar que alguien, solo en una plática, en una comida, esa persona dijo que él nos podía prestar un lugar. Nunca nos dijo en dónde el lugar. Solo dijo, yo les puedo prestar un lugar
donde pueden ustedes volver a empezar. Y entonces ese señor, bueno, ya está muerto, pero pues era alguien que actuaba con buen corazón, porque lo que hizo es ofrecernos ese lugar sin que nosotros le pagáramos un solo centavo, solo ocupar el espacio durante el tiempo que lo requiriéramos, y que cuando las cosas mejoraran, entonces podíamos, entonces sí, empezar a hacer una negociación. Pero entonces no sabíamos en dónde ni nada. Simplemente todo se quedó ahí, y un día en esos sueños inexplicables, resulta que voy caminando por una calle, veo claramente la banqueta y voy caminando con alguien. Alguien va junto a mí, pero sin cuerpo, solamente alcanzo a ver la cabeza. Y esa presencia que va junto a mí me dice que es mejor el número 5. Solo me dijo, es que es mejor el número 5. Y de repente, cuando vamos caminando por esa banqueta, vemos como unas escaleras que bajan. Al fondo vemos ese sitio con el número 5 y veo como un cohete, o sea, un literal. Había unos cohetes que se hacían con cerillos y con papel aluminio chiquitos así, y le prendías un cerillito y volaban. Un cohete así, pero obviamente era grande. Era como una especie de que es un despegue. Eso es lo que yo entendí en el sueño, ¿no? Como de dirígete para allá, está el cohete y vas a despegar. Entonces, el número 5. Acá se quedó el número 5. Este personaje me dijo que el número 5, no sé quién sea ese personaje, pero es el mismo que siento que me acompañaba en los sueños donde yo decía, despiértenla porque tiene miedo. Ahí no le veía nada, no le veía ninguna cara, pero siento que es como el mismo acompañamiento. Es un acompañamiento que me ayuda. Y entonces, cuando pasan los días del sueño despierto y está claramente el número 5, volvemos con el Señor, que por cierto se llamaba Roberto. Ese Señor nos dice, el lugar a donde está la oficina que les puedo prestar está en la calle de la calle se llama Carlos J. Finlay, que está en la colonia Cuauhtémoc, y la calle de Río Támesis. Entonces, en ese entonces la calle era sentido, los autos salían en dirección hacia Reforma. Hoy los autos entran de Reforma hacia Carlos J. Finlay, pero en ese entonces los autos eran hacia Reforma. Y entonces la persona que nos ofreció prestarnos esa oficina sin que nos costara un solo peso, pues él no tenía como la dirección específica, solo me dijo que tenía que ir a la calle de Río Támesis y esquina con Carlos J. Finlay, que había una notaría en la esquina y que por ahí estaba ya el edificio, al lado. Él me dijo al lado. Y entonces yo fui y llegué a la notaría. Todavía en esos tiempos había teléfonos públicos que se utilizaban con tarjeta. Bueno, creo que siguen usándose, pero eran como la modernidad. Y entonces, ya estando frente a la notaría, que estaba en el número 1 de la calle,
tomé el teléfono y marqué y dije, a ver, ya estoy aquí en la calle de Río Támesis, quiero saber a dónde me tengo que dirigir. Entonces me dijeron, es en la casa al lado de la notaría. Y entonces era una casa en ese entonces pintada de verde que estaba con un letrero en venta. Y me dijeron, no, no es en la casa, es al lado de la casa. Ok, entonces al lado de la casa se veía como algo metido, es decir, no estaba al par de las demás casas, tenía como una entrada sumida. Y entonces dije, ok, entonces es ahí, ahora voy y busco. Y tienes que buscar a Blanca, que es la dueña del edificio, su hija. Y entonces colgué y me dirigí hacia el edificio. Cuando me paro frente al edificio y me doy cuenta que al lado está el número 9, había un restaurante italiano que hoy ya no existe, hoy existen unos edificios nuevos. Veo el número 5 en el edificio donde yo debía tocar. Entonces, cuando viene a mí ese sueño de está el número 5, dije, este es el despegue. Y en efecto así fue. Toco, me abre Blanca, me lleva al penthouse que nos prestaron. Y solo pasó el tiempo, pasaron algunos meses, las cosas empezaron a mejorar, que ya no cabíamos en ese sitio y tuvimos o nos rentaron el local del edificio marcado con el número 5 y bueno, ahí las cosas despegaron. Entonces el sueño fue importante, es algo que me hace recordar y me hace sentir como gustosa, porque esa presencia siempre ha estado, es como algo que me anda circundando, que al principio no le veía rostro, ahora le veo el rostro, pero no le veo el cuerpo, ¿no? Entonces, esa calle, hoy, si la ven, ese lugar, ya no estamos ahí en el número 5, pero después se hicieron cosas, pues se fueron simplemente mejorando, pero ese lugar para mí quedó en ese buen recuerdo, en ese sueño que fue, pues, o que me trajo eso, de manera positiva. El lugar hoy es un restaurante que se llama algo de Blanquita, donde venden desayunos. Es un lugar agradable y al lado ya no existe el local el restaurante italiano, que fueron buenas personas estos gentes del restaurante que durante el tiempo que estuvimos ahí, pues que fue como unos 2 años ocupando ese local, hicimos buena relación con esas personas y comíamos frecuentemente ahí con ellos. Entonces, pues estas cosas inexplicables de por qué ocurre, de qué manera se presentó a mí a través de un sueño, hoy solo sigo sin explicarme qué fue lo que pasó. Y ella decía, bueno, este es otro sueño. Cuando ella muere, que murió un 8 de octubre del 2006, mi abuelo pues se quedó triste y lidiando con su enfermedad. A ella venía mucho a mis sueños, mi abuela, ¿no? Y siempre era como con él, siempre los sueños eran juntos y ella decía que él se iba a ir con ella. Siempre me decía en los sueños eso. Siempre lo soñaba mucho en la casa que teníamos en la Sor Juana, donde vivimos pues muchos años, parte de la infancia allá.
yo recuerdo que tocaba la puerta y me abría mi abuela. Y mi abuelo siempre estaba atrás de ella, tocándole su hombro, con su mano derecha. Él tocaba su hombro izquierdo, así como que cruzaba su brazo. Y así siempre lo veía atrás y él le sacaba su cabeza y le decía yo, es que vengo por Pilar. Y decía, no, él se va a quedar aquí conmigo. Y yo decía, pero, o sea, yo ya sabía que ella no estaba aquí, por eso decía, es que él no se puede quedar acá. No, decía, él se va a quedar conmigo. Tú vete. Esa fue la primera vez que lo vi. Luego, en otro sueño, estamos en esa misma casa, en la recámara que ellos habitaban, que estaba en la parte alta de la casa y que daba hacia la calle. Yo estaba saliendo del baño, es decir, tenía una toalla puesta en el cuerpo y traía puestos los zapatos de mi abuelo. Veía claramente sus zapatitos que usaba, yo los traía puestos y decía, ahorita ya nos vamos, nada más me voy a cambiar rápido, ya me bañé, ahorita ya me cambio rápido y ya nos vamos. Y me decía mi abuelo, dame mis zapatos. Y yo le decía, no, ahorita ya me cambio y ya nos vamos. Y decía mi abuela, no, dale sus zapatos porque nosotros ya nos vamos. Y yo le decía, no, pero espérenme, ya ahorita nos vamos los tres. Y me decía, no, donde nosotros vamos, tú no puedes ir. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, yo quiero ir con ustedes. No, no puedes, a donde nosotros vamos no puedes ir. Ese fue el segundo sueño. Pero antes realmente mi abuelo, antes de morir, siempre me decía que a él le daba miedo la muerte. Y alguna vez conversamos y dije, es que, pues bueno, quizá yo no lo puedo entender porque no tengo tu edad, ¿no? Él tenía 85 años y quizá la vida se ve diferente cuando tienes X años y cuando tienes más. Entonces, probablemente su miedo radicaba en sentir que iba a morir y de repente los apegos que tenía. Entonces, yo con esos sueños que tuve siempre, nunca se los conté, porque yo creo que si se los hubiese contado, él hubiera sentido más miedo, ¿no? Entonces, realmente cuando él de repente hablamos y hablamos de morir, de que no es lo mismo quizás sentir a los 85 años miedo que a los 40, que a los 30, que a los 20, ¿no? Porque sientes que la vida tienes mucho camino por delante y muchas cosas por hacer, no así ellos, ¿no? A esa edad. Y entonces, al final yo lo único que le dije es que todos vamos a morir. Finalmente, jóvenes, viejos, antes o después, vamos a morir. Entonces yo lo único que digo es, no tengas miedo, porque puede ser que tú tengas miedo de morir ahora, pero yo hoy tome mi auto, me vaya y me estrelle y nunca más te vuelvo a ver y me muera. Yo creo que lo más importante es siempre estar como en manifestando el cariño a los que uno quiere y yo te digo que te quiero y que si no te volviera a ver o tú no me volvieras a ver, yo siempre te voy a llevar en mi corazón. No sé qué va a pasar, ¿no? Esas cosas inexplicables. Pero alguna vez tuve, después de esa en esa experiencia, antes de esta experiencia, tuve otra más. Y esa fue con mi tía, la esposa de mi tío Tomás. Ella
muere en un hospital por problemas pulmonares, y cuando nos avisan que ya pues, había fallecido, que estaban haciendo su servicio funerario en su casa, pues bueno, vinimos a visitarla. Y entonces, así, inexplicablemente, días antes o meses antes, tuve un sueño. Yo veía una iglesia circular. En el centro de esa iglesia había un piso de mármol. Estaba hacia abajo, es decir, se veía como profundo. Y en el centro estaba un ataúd, era de madera. Y entonces todos los caminos que llegaban al centro, a ese círculo donde estaba el ataúd, en esta parte había bancas como de iglesia. Estaban muy preciosas las bancas y había gente. Y entonces yo me acercaba y decía yo, ¿por qué hay tanta gente? Esta gente es muy humilde. Yo la veía sentada hasta adelante y veía a un señor con guarachitos, con su camisita como un campesino. Así lo veía, con su sombrerito y así, ¿no? Yo decía, ¿qué hace esta gente aquí tan humilde? Sin tener algún sentimiento de ofensa ni nada. Simplemente fue una expresión que tuve. Y entonces, al acercarme al ataúd, pues bueno, veo a alguien vestido de blanco. Y eso fue todo lo que vi. Solo desperté como siempre. Entonces, cuando yo llego al servicio con mi tía, estoy de pie junto a su ataúd, a 1 metro, y de repente veo que está vestida de blanco. No le doy importancia, pero en ese momento mi celular suena, lo traía en la bolsa del abrigo, y entonces suena el celular y de repente, por quererlo apagar y no contestar en medio del servicio funerario, tiro a un florero, hago un escándalo con el florero que se rompe. Veo la cara de su hijo que está ahí así como diciendo, o sea, ¿qué escándalo estás haciendo? Porque tiré el florero con el abrigo. Entonces me agacho a levantar el florero, veo el ataúd, veo el piso de mármol, veo al señor con los guaraches, con la camisita y con el sombrero, y veo hacia el patio y veo las bancas de iglesia y veo los cirios, las velas que se ponen en las esquinas del ataúd. Veo eso y entonces digo, esto yo ya lo había visto. Ya había visto al señor vestido y con sus guarachitos y con su sombrero, las bancas de iglesia, el piso, las velas y a la mujer vestida de blanco. Ya lo había soñado. Y entonces me salí, recogí el florero, la jerga, limpié y me salí como... No conté ese sueño a nadie, solo me salí, crucé el patio y me fui al fondo de la casa donde vive hoy mi prima Arcelia. Y me quedé recargada junto a la estufa, solo pensando en ese sueño, en lo que vi. O sea, todo lo que vi ya lo había visto en el sueño. Y entonces de repente me quedo recargada ahí junto a la olla de café, porque había una olla de café que estaba pues para la gente que estaba en el servicio. Y estaba el ex esposo de mi prima Arcelia platicando con mi prima Kena, la hija de mi tía, la que había fallecido. Y entonces
ellos estaban hablando y yo no atinaba lo que acababa de ver. Y de repente estaba una habitación a obscuras. De hecho, hay 2 habitaciones y una de ellas se veía con la luz apagada. Y de repente solo me quedo como pensativa y así de la nada. Tampoco puedo explicarlo. Solo vi como si se hubiese bajado un cierre en el aire, se hubiese abierto una cosa oscura y alguien vestido de blanco, con una gorra, guantes, toda de blanco, sale de ese hueco oscuro y se mete a la habitación que estaba pues a 1 metro de mí, y entonces se mete y entonces escucho la conversación de Kena y de Raúl, y les digo, oigan, ¿quién está aquí en la recámara? Y me dice, Kena, está mi papá, se fue a dormir. Y yo, ¿tu papá? Dice, sí, ¿por qué? Le dije, oye, ¿quién está vestido de blanco? ¿Vestido de blanco? Y entonces ella me contesta, la única que está vestida de blanco aquí es mi mamá. Y entonces le digo, oh, ¿es que tu mamá acaba de entrar ahí? Y dice, ¿cómo? Es que no lo puedo explicar. O sea, solo vi, te digo, ese cierre como si se hubiese abierto, grande, grande hasta el piso. Aquello se hizo como un óvalo, sale esa persona de ahí y se mete a la recámara. Y entonces solo fue como, otra vez me quedé sin poderme explicar qué fue lo que vi. Y luego, entonces, mi tía murió muchos años antes de que muriera mi abuela. Entonces, después viene la muerte de mi abuela y vienen estos sueños de mi abuelo con ella, de vamos a donde tú no puedes ir, de yo traigo los zapatos de mi abuelo y no se los quiero dar para que no se vaya con ella. Pero finalmente sobreviene la muerte de... otra de las cosas que mi abuela antes de morir dijo un día en su cama, dijo que ella no quería irse de este mundo sin antes que se fuera su hijo. Es decir, ella quería que su hijo muriera primero porque ella no quería que se quedara solo. Que porque no iba a haber quien lo cuidara, que ella no iba a dejarlo que lo trataran mal. Él era muy alegre, pero mi abuela dijo que no lo quería dejar solo. Entonces, concedido. Resulta que después de que muere mi tía, pasan los años y resulta que el que muere es mi tío. Y justo 1 año después, bueno, no justo, después de 1 año y meses, es que muere mi abuela. Y después vienen entonces los sueños de mi abuela con mi abuelo, de que se quieren ir y se van a donde yo no puedo ir. Y que cuando me despierto digo, sí, yo no puedo ir porque pues seguramente no es mi tiempo de morir. Llegará en algún momento, será algo que tendrá que pasar, pero no es el momento, ¿no? Bueno, no era el momento ahí. Y entonces, finalmente llega el día en que muere mi abuela. Y ahí
hasta ese momento, pues bueno, ya se rompe esa conexión y hoy ya no tengo miedo, hoy ya no tengo a mis abuelos, pero bueno, solo comparto esto por lo inexplicable, sí, que me parece que es, y que de alguna manera esta historia no termina de contarse, porque hay muchas cosas más todavía por comprender. Y que tiene que ver también con el trabajo, con los compañeros, con la gente que nos rodea y que a veces pueden tener ciertas emociones negativas, y que también de alguna manera han sido sueños que me previenen. Como alguna vez en un sueño veo una oficina o una habitación amarilla, un amarillo precioso con puertas y ventanas blancas, y todas las puertas estaban cerradas con candado. Eran unos candados enormes, viejos, grandes, con unas cerraduras de llaves que no son comunes actualmente. Y entonces veo a un tipo con un traje muy en orden, una camisa blanca con unas mancuernillas, y de repente solo lo observo y digo, este hombre está atrapado. Y había ciertos problemas en el trabajo y particularmente con una persona que estaba haciendo pues cosas pues inadecuadas. Y entonces un día cuando estaban intentando hacerlo firmar su renuncia, yo observé nuevamente a esa persona. Bueno, traje a mí el sueño de esa habitación amarilla, de esa persona que dije que está atrapada porque estaban todas las puertas cerradas con candado. Y entonces esa persona estaba acorralada. Eso es lo que yo dije. Y cuando yo veo a este hombre sentado en esa mesa, con las mancuernillas, con la camisa muy blanca, con el traje perfecto, digo, pero es él. Él es el que está acorralado. Y entonces empiezan a salir mil cosas que estaba haciendo y entonces terminó acorralado. Entonces, no sé, son solo situaciones que no puedo explicar, pero que podríamos a lo mejor en una sesión más encontrar algún sentido. Muchas gracias. Y recuerda, en la oscuridad, no olvides parpadear.